Se fue el verano, oficialmente el otoño irrumpió el 22 de septiembre, pero en Plentzia damos por finiquitada la temporada estival cuando Antolinchu y Madalenchu se van río arriba en su barca. En la villa vivimos con intensidad las fiestas de San Antolín. En el caso de nuestro pueblo, estas jallas acogen muchos eventos que casi podría decirse que dibujan la idiosincrasia de la villa. El concurso de cócteles, los playback, la veterana feria. Una vez pasadas las fiestas y aún con el recuerdo del olor a pólvora de los toros de fuego fresco en nuestra memoria, hoy en Saltxan vamos a diseccionar nuestras fiestas. ¿Qué valoración hacemos de este año? ¿Es un modelo festivo que funciona? Y por supuesto y desgraciadamente no podemos dejar de hablar de las agresiones sexuales. Este año 2 mujeres han sido víctimas de estas agresiones en el marco de las fiestas. ¿Cuál debe ser la respuesta del pueblo e instituciones ante estas situaciones? El debate, desde luego, está encima de la mesa y para ello hemos querido contar aquí con 6 invitados. Paso a presentároslos. Por mi izquierda, empezando David Crestelo, Gabón, Idoia Ruiz, Gabón, Aitor Garagarza, Gabón, Idoia Bilbao, Gabón, Rosa Hernández, Gabón, eta Iker Etxegaray. Bueno, vamos a empezar, bienvenidos todos. Vamos a empezar con ese minuto inicial, un minuto inicial para hablar un poco en general y hacer una valoración general de las fiestas de este año y así como dato también decir cada uno que diga un festejo al que no suele faltar durante las fiestas, ya sea San Antolín, que es, igual lo estamos centralizando más en San Antolín, pero si tenéis algún otro festejo que sea durante las fiestas de los barrios, pues también bienvenido sea. Vamos a empezar con Cres, adelante, lo que quieras. Yo, bueno, en este minuto simplemente las fiestas son por las personas que las sacan adelante y por las personas que las disfrutan. El Jai Batxorde que durante años viene trabajando, ahora mismo hay otro Jai Batxorde en las fiestas de San Cristóbal, empleados y empleadas del Ayuntamiento de Plentzia, gente que en diferentes ámbitos participa y bueno, y colabora con las fiestas y mi mayor agradecimiento es a esas personas que las hacen posible. Vale, perfecto. Idoia, cuando quieras. Bueno, pues secundar un poco, ¿no? El agradecer a esa comisión de fiestas que son los que están peleando durante todo el año para que todo llegue a buen término. Os estáis escapando de lo que he dicho del evento al que no falláis. Un evento, yo es que ahora las vivo de una manera muy diferente, entonces si antes igual era más nocturno, ahora soy más diurno. Hay un evento que me toca, que es preparar el cóctel en una chosna concreta, y pues igual me quedaría con él porque es un momento muy divertido, cuando menos. Idoia. Pues yo no sé, porque he tenido etapas en las que he estado más de noche, luego me ha tocado por tener las niñas durante el día, pelear durante el día, y ahora, pues bueno, ahí ando, entre día la noche. Yo creo, me quedo con las verbenas. Aitor. Yo me quedo con todo, día y noche. De otro terreno. Pero bueno, este año nada que se nos haya comentado, ¿no? Pues las fiestas las hacen lo que ha comentado David, las secundó también Idoia. Y por otra parte, pues bueno, también no se puede olvidar la lacra de las 2 agresiones sexistas que ha habido, y al final si una de cada 2 personas no puede salir tranquilamente de fiesta, pues tenemos un problema muy grande. Idoia. Pues yo las vivo desde muy diversos ámbitos, la verdad. Un evento al que desde hace mucho tiempo no me gusta fallar es la Blanca, que nos juntamos todos. La verbena blanca. Amigos. Sí, la verbena blanca. Por otro lado, agradecer infinitamente a clubes, asociaciones, personal del Ayuntamiento, Policía Municipal, a los propios miembros del Ayuntamiento que nos ayudan y colaboran para que todo salga adelante. Y efectivamente la lacra que hemos tenido este año, que ha sido, como en Bolsa fue el lunes negro, nosotros hemos tenido este año un domingo negro muy gordo. O yo lo viví desde el ámbito de la organización, del estar ahí, un día muy duro, que deja huella no precisamente buena. Sí. Rosa. Pues bueno, mi evaluación, como han dicho anteriormente, en general es positiva. Me parece que
Son unas fiestas en las que hay que agradecer tanto la organización como la participación del municipio. Son unas fiestas que las unas y otras no se entiendan. También creo que hay aspectos negativos que habría que corregir, sobre todo la falta de respeto en algunos eventos hacia los participantes, que creo que eso este año ha habido cosas graves. Creo que ha habido también muchas cosas positivas. Creo que pues bueno, cosas como ha habido más baños, más papeleras, eso lo valoro como muy positivo, cosas que se podrían quitar. Desde luego que ha sido un terrible final de fiesta el tema de las agresiones, pero bueno, en general las valoro positivamente y lo que más vivo, pues todo. Yo desde hace muchos años cojo vacaciones para fiestas, entonces desde la mañana hasta la noche pues estoy en todo. Estamos, participamos, creo que si falta algo es porque hay algo que se hace a la vez en otro sitio, pero las disfruto, vamos. ¿Y qué? Hombre, pues han sido este año unas fiestas muy diferentes, tanto como para Idoia como para mí han sido totalmente diferentes. Y lo que más me ha gustado de las fiestas es la cercanía que hemos tenido y que ha tenido el pueblo con nosotros. El sábado negro, viernes, domingo a la mañana negro, ha habido agresiones de todo tipo, no solo ha habido sexuales, ha habido palizas, ha habido broncas, pues eso es igual lo que nos ha manchado en las fiestas, pero lo que hemos vivido Madalenchu y yo no tenemos por olvidar, desde luego. Bueno, y después de este minuto inicial, ¿creéis que es un modelo festivo el que tenemos, es un modelo festivo que sigue funcionando? Abro el debate. Pues empiezo, vale. Bueno, yo creo que es un modelo festivo que funciona, pero como todas las cosas hay que ir repensando y siempre pues, haciendo crítica, autocrítica, e ir intentando cambiar los fallos que pueda haber, mejorar lo que es mejorable y pues si hay cosas que han estado muy bien, como son cosas muy positivas, pues intentar reforzarlas también todavía más y mantenerse listón. Las fiestas las hace la gente, tanto las que participan como las que organizan. Yo creo que, y eso me he hecho mea culpa, que haría falta más ayuda a la organización. Yo creo que muchas veces pues, hay gente que se encuentra igual pues, un grupo reducido de gente y si entre todas pondríamos un poco de nuestra parte, pues cambiaría las cosas. Sí, es que yo creo, por ejemplo, que ha habido unos años en los que las fiestas habían ido como bajando cada vez más, ¿no? Y de repente hubo como una especie de boom en el que la gente joven, las cuadrillas, empezaron a funcionar otra vez como cuadrillas, porque sí que hubo un momento que funcionaban, luego dejaron, para mí, dejaron de funcionar como tal, y entonces vuelven a engancharse, pero con fuerza, y entonces hicieron posible que durante estos años las fiestas hayan ido cada vez a mejor. Pero yo sí que noto que de unos años, pues igual un par de años para aquí, ha habido como otro receso, o sea, no sé si es porque esa gente que empezó con tantas ganas se ha ido haciendo también más mayor y tiene otras historias en la vida que no son solo las fiestas, o por qué, pero sí que he notado ese bajón, esa participación de las cuadrillas, que hubo un momento en que había un montón de cuadrillas de gente muy joven, y ya no veo todas esas cuadrillas. O sea, ¿crees que falta que las nuevas generaciones se involucren también en eso? Sí, creo que habría que hacer algo para volverles a enganchar. Y creo que además, entre ellos mismos, o sea, entre la gente joven, los que todavía están ahí, tendrían que incentivarles un poquito para que se vayan animando. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Idoia, ¿no? Sí se ha notado igual en los últimos años un bajón con respecto al listón tan alto que pusieron las cuadrillas en un momento concreto, y rompo una lanza a favor de las cuadrillas que este año, por ejemplo, han sacado pues casi in extremis la comida que se hace antes del recibimiento a Antolinchu y a Madalenchu, que bueno, aunque igual en número han sido menos, pero por lo menos han tirado para adelante con el evento, lo han sacado adelante. Es gente de una generación más joven que lo que venía hasta ahora llevando ese evento adelante, y bueno, pues eso es muy positivo. El modelo festivo, pues el modelo festivo, para que cambie, la verdad es que hace falta implicación, eso es obvio. Siempre, ¿no? Para mí son dos cosas que tienen que ir paralelas. Cuanta más gente colabore, yo creo que pues más cosas se pueden hacer, o por lo menos mejor, y que no todo el peso recaiga sobre un grupo reducido de personas. ¿Algo que comentar? Sí, no, yo creo que el modelo también eso, lo que están diciendo, ¿no? Sí que funciona, puesto que
el que mide, donde mejor se puede medir si funciona o no funciona, es en la participación. Entonces también, debido al tipo de fiestas que son y teniendo que haber un binomio tan importante entre organización y participantes, y los participantes son todos los del pueblo, a nada que algo falle o que algo que sea sensible o que los chavales, pues yo qué sé, lo que dice Idoia, dejen de querer participar, se nota mucho, ¿no? Se merma mucho las fiestas. Entonces, pues yo creo que hay que ser muy sensible por ambos lados, tanto por un lado como por el otro. Y que siempre se pueden buscar nuevas cosas, o si no, buscar posibles errores y lo que está funcionando bien, pues redundar más en ello. Potenciarlo, sí. Eso es. Yo creo que sí, que funciona, pero lógicamente todas las nuevas ideas se aceptan y lógicamente si son nuevas ideas, si es gente que las puede llevar a cabo, pues más que más, ¿no? De un tiempo a esta parte pues se ha retomado. Este año me decían, joder, ¿se puede retomar el tema de volver a hacer otra vez por la ría el tema de las carrozas? Y digo, poder, claro que se puede. Sí, poder, podemos hacer muchas cosas, pero siempre que haya implicación. No sé, en 100.000 cosas se pueden hacer, muchas, pero se necesita la implicación de la gente para participar y para organizar. Pero igual tal vez muchas veces, ¿no? Como damos como por hecho, o sea, lanzamos ideas, que igual es lo que la organización necesita, pero también como que delegamos, ¿no? Es decir, lanzamos la idea y como que hay un ente que lo va a hacer, ¿no? Sí, eso es. Por eso te digo que muchas veces, yo qué sé, pues lo que os he comentado, ¿no? Decía, ¿podemos retomar el tema de carreras? Sí, sí, retomamos, pero necesitamos gente que nos ayude a organizar esas cosas, a llevarlas a cabo. Y más si te dicen en la ría, dices, ya necesitamos gente en la ría, necesitamos embarcaciones, necesitamos muchísimas cosas. Cada vez pues, el hecho de llevar a cabo temas implica que pues, los que están en el ayuntamiento tienen que pedir permisos a Pepe, a Juan, al otro. Todo eso conlleva otra serie de cosas, que si te las dan permisos, que si no. Todo ello, o sea, no es lanzar solamente la idea, es saber qué es lo que esa idea conlleva para que se pueda llevar a cabo y cuántas personas se necesitan para poderlas llevar a cabo. ¿Se pueden modificar? Todo se puede modificar, yo creo, todo. A mí una parte, bueno, o sea, me preocupa que veo que hay como un desequilibrio entre la participación que existe y entre la organización, es decir, un desequilibrio de que hay mucha participación, pero hay mucha menos gente organizando, y es un desequilibrio brutal en muchos casos. Sí. Y eso a mí me preocupa, porque muchas veces yo creo que hemos llegado a un momento que la gente entiende las fiestas como algo meramente de consumo, es decir, como la cultura del clines, de usar y tirar. Yo me apunto a playbacks, participo y me olvido, y les da igual. Muchas veces parece que el evento lo organiza el ayuntamiento, bueno, el ayuntamiento, la comisión de fiestas, o que sea algo popular que lo organiza la gente, a que venga una empresa y organice las fiestas. Entonces, a ver, o sea, se trata que siga teniendo ese contenido popular. Entonces, muchas veces la gente no se da cuenta de que para que siga manteniendo ese contenido popular, para que puedan subir a hacer el playback, tiene que haber gente detrás organizando. Entonces, yo creo que tenemos que hacer una reflexión entre todos y todas cómo impulsar esa participación. Se habla de la participación de los jóvenes, sí que es verdad, yo comparto lo que ha dicho Idoia, que en los últimos años igual sí que ha bajado el nivel de implicación de ciertas cuadrillas. Este año ha habido cuadrillas, nuevamente ha habido cuadrillas jóvenes que han querido tomar impulsar otra vez o meterse otra vez en esa, y a ver si para el año que viene pues vamos mejorando eso. Ha sido también una cosa muy rápida, última hora, que nos juntamos cuadrillas de diferentes generaciones, que hacía tiempo que no pasaba, y pues tiraron adelante con la comida y bueno, y estaban con ganas, no sé, pues a ver si el siguiente año mejoran, pero aún así yo creo que las fiestas no solo son de los jóvenes, que muchas veces se nos enfoca a las personas jóvenes como las personas que tenemos que estar ahí en las fiestas. Que pare el plano. Y yo creo que las fiestas tienen que tienen que estar direccionadas como están, para diferentes perfiles. Entonces yo creo para las personas más jóvenes, para las niñas y niños, para las personas adultas, para las personas para los ancianos. Entonces yo creo que igual hay que buscar diferentes formas de implicación de diferentes de padres y madres cuando te hablan o incluso de los niños y niñas cuando te hablan de los juegos, porque los juegos para no sé qué, bueno, pues igual también
hace falta que haya un grupo de padres y madres que esté ahí pensando, igual hay que hacer grupos de trabajo para que trabajen en tema específico, ¿no?, de los niños y niñas, o para el tema de adultos, pues un grupo específico que ¿no? Sí. Cada uno partiendo un poco de... Es muy importante esa idea, ¿eh? O sea, es súper importante, porque hay veces que llevamos a cabo o se proponen cosas, es decir, bueno, no podemos olvidar que todos los días tiene que haber algo para niños, algo para mayores, algo para jóvenes, algo para tal, y dices, jo, sí, pero ¿quién se ocupa este día de esto? Y dices, yo no estoy, yo voy fuera, estos han participado en tal cosa, el otro ha participado en la otra cosa. Hay veces que tiras casi siempre de la gente que sabes que no te va a fallar. Hay gente que siempre, necesito 2 o 3 chavales para que me ayuden en tal cosa. Sí, bueno, espera, hablo con los de tal. Entonces sí que es cierto que se necesitaría una implicación desde otro punto de vista y a otros niveles. Pues yo qué sé, los juegos de críos, los juegos de el día de las Olimpiadas para los jóvenes, vale, os ocupáis vosotros, pero llegar a un punto vosotros pasaréis a otra generación, pues, porque esto es como todo. ¿Quién se va a seguir ocupando de eso? Además, todos vamos creciendo. Yo creo que además cuando la gente se involucra, por ejemplo, organizando los juegos, incluso mirando desde un punto de vista económico, abaratas el presupuesto, porque, o sea, yo qué sé, no es lo mismo traer unas colchonetas para los críos que haya unos juegos infantiles de la leche, porque hay detrás un grupo de trabajo trabajando en torno a eso, que con 4 cosas te hace unos juegos del copón. Pero es que tú lo estás diciendo, necesitamos un grupo detrás. Por eso lo que apuntaban los compañeros, había que dar un voto de confianza a esa gente, a la gente joven, a la gente de 16, 17, 18, hasta los de 15 si se ponen, porque están deseando hacer cosas. La gente está deseando hacer cosas, colaborar con el pueblo, en general todo el mundo. Porque el espectáculo del playback, sin la gente que colabora en el playback, no sería tan espectacular. Te hablo de los mayores como de los jóvenes. A esos hay que darles el voto de confianza, entiendo yo. Sí, esos son los que tienen que colaborar con la comisión de fiesta, ellos tienen que estar ayudando, eso es el pueblo, el futuro del pueblo, los chavales de 16 años. Sí, pero igual siguiendo un poquito lo que decías, igual hay gente mayor, no vamos a hablar solo de los de 17 a 20 o 25, igual hay gente de más edad que estaría dispuesta a participar y a colaborar. Lo que pasa que igual muchas veces pues piensa que es algo que solamente pertenece a los jóvenes o que, no sé, entonces igual sí que pues, se podría hacer un llamamiento a esa gente de más edad que a lo mejor sí estaría dispuesta a participar, porque igual no se ha atrevido a decir, oye, pues yo organizaría unos juegos infantiles para mayores que hubo en su día. Hace años se hacían, que luego pasaron ¿no? a las Olimpiadas o una cosa así parecida, pero yo recuerdo que había juegos infantiles para mayores. Igual es que soy un poco mayor. Sí, yo me acuerdo. Había juegos infantiles para mayores. Me acuerdo perfectamente de haber estado con lo de los planes. Yo claro, me acuerdo entonces, con eso. A ver, tienes hay mayores que podía ser gente de 30 años, tampoco o sea, vamos que igual a hablar de gente... 60, pero igual esa gente cree que es... Club ese ya. No, me refiero a que simplemente a que igual esa gente cree que es demasiado mayor para meterse en estos berenjenales, entonces igual pinchándoles un poquito, igual no voy a decir todo el pueblo, ellos, pero igual habría gente que se animaría y diría, bueno, pues yo me presto voluntario. El guante que ellos mismos lanzan, quiere decir que muchas veces a través de la crítica es cuando se mejoran muchas cosas, ¿no? Yo pues, en Fiestas del Carmen este año pasado, por ejemplo, que se decidió el primer día que estaba proyectada la cucaña, se decidió retirar por el comentario de varios, por razones de seguridad, pero comentado por varios padres y madres, y a raíz de eso, oye, mañana te gustaría, podrías estar aquí para colaborar, ya que nos has dicho que se trasladó del viernes a la tarde al sábado a la mañana, se recoge el guante de esas personas y esas personas para el año que viene, desde luego que van a recibir una llamada, y nuestra intención, por ejemplo, sería, y lo hemos comentado alguna vez, que en Fiestas del Puerto, así como ahora mismo en Chipío hay un grupo ahí en Gachamiña trabajando fenomenal, Fiestas del Puerto también hubiera un grupo, un colectivo trabajando, y creo que se va a poder conseguir, eso va a ser muy positivo, recogiendo el guante que estas mismas personas han trasladado a la gente que está en la organización.
Yo creo que de todas formas esa pedagogía está muy bien y creo que es incluso trasladable a cualquier, bueno, las personas que estéis en asociaciones y en clubs, ¿no? ¿Qué esfuerzo hay detrás de un club, de una asociación, de una organización, de unas fiestas que normalmente se ven en el momento álgido, ¿no? Pues un club o una asociación cuando tiene la asociación de Madalencho y Antolincho cuando celebra su día, un club cuando celebra una victoria, ¿no? Ahí el pueblo se implica, en las fiestas se implican durante los eventos festivos, es nuestro mejor escaparate, pero luego todo decae, ¿no? Digamos, hay un grupo trabajando y creo que tendríamos que valorar lo que esas personas hacen y sacan adelante. Lo que pasa es que a veces la gente está esperando igual. A ver, yo me pongo como una persona más como una vecina o como una persona que pertenezco a un grupo. Creo que hay mucha gente que estaría, si no deseando, sí participaría. Lo que pasa es que tienes que ir directamente, tienes que ir. Igual que a mí me habéis venido y dice, pues no se me ocurriría nunca prestarme voluntaria, pero si le vas a la persona y le dices lo que dice, que estoy segura que hay un montón de gente que está deseando participar, va a ser súper enriquecedor. Cuanta más gente participe y además cuanto más variada, va a ser mucho más enriquecedor para las fiestas porque se van a poder aportar muchas más ideas diferentes. Y luego, por otro lado, tenemos que darnos cuenta que a veces se nos olvida valorar que las fiestas de Plencha, sobre todo algunos eventos como disfraces y sobre todo Playback, tienen un nivel altísimo y se ha ido cogiendo año a año. Bueno, os acordaros en los primeros años los grupos que participaban con aquellas guitarras de cartón y gracias a que salían, porque si no, no habría participantes, y es que ahora a nadie se le ocurre ir con una guitarra de cartoncillo como aquellas de antiguamente. Bueno, eso quiere decir que ha cogido un nivel de la leche. Entonces yo antes, cuando me refería al respeto, me refería en ese aspecto. Desde hace un par de años aquí sabemos que hay un montón de carencias a la hora el jurado no está a la altura de las circunstancias de los eventos que hay en Plencia, y eso también mosquea mucho a los participantes y hay que cuidar, igual que nosotros tenemos que cuidar y respetar a la organización, y siempre he aplaudido antes de hacer una queja a toda la gente que está currando. Además he estado un año en el tema de la organización y la gente mete muchísimas horas. Además hay dos grupos igual, hasta incluso diferentes, ¿no? Hay un grupo que puede meter mucho tiempo organizando y que luego igual incluso no sean los mismos que están en las fiestas. Soy Doya es la que, sí, ¿no? Porque sí. yo de hecho, por ejemplo, estuve en una organización, pero luego sabía que no iba a estar en fiestas, que es que estoy participando, ¿no? Y creo que se puede hacer dos grupos, a ver, ¿no? es que no tiene nada que ver una cosa con otra. Eso es. Es decir, se pueden establecer grupos de trabajo Eso. que, pues, por afinidad, que por interés, que, pues, porque lógicamente todos deseamos que las cosas hagan lo mejor posible. Están durante todo el año trabajando, pues una vez al año, una vez al mes, perdón, o una vez cada 15 días, para sacar las cosas adelante. Pero también es cierto que luego hay mucha gente que participa, entonces se mantiene al margen de la organización. Entonces, sí que es cierto que son grupos diferenciados, que por un lado está muy bien, porque lógicamente el que va a participar sabe qué es lo que se puede ¿Y qué se ha hecho? querer o necesitar, y por otro lado están los que están en la organización, que saben que, pues bueno, muchas veces lo que siempre decíamos, si organizas no participas, o si participas no organizas, porque por intereses, por todo. Y sí que es cierto que hay grupos, hay gente que está en un grupo, hay gente que está en otro grupo, hay gente que estamos parra. Y en los dos hace falta mucha más gente, porque yo mi experiencia el año pasado es que, aparte de que descubrí, ¿no?, que tenía un curro de la leche, que había muy poca gente. Y de hecho jóvenes no... Haciendo referencia a lo que has dicho del jurado, que consideras que no está a la altura en muchos de los eventos, ¿cómo se podría mejorar eso? ¿Cómo, hombre, vamos a hacer una valoración de...? Una valoración, hombre, pues hay cosas que, mira, hay cosas que no pueden suceder ya. Ya te digo, este año ha habido cosas que ha habido una falta de respeto infinito, ya bajo mi valoración, todo conste que esto no es lo que diga, tanto en los disfraces infantiles, también hubo en los mayores, pero creo que además en los disfraces infantiles, cuando es algo muy sensible, puesto que estamos tratando con niños, ¿no? No sabes lo que ha pasado sinceramente, ¿no? Pero sabes que han ocurrido cosas que eran imposibles, que dices, no, esto no puede estar pasando. Entonces, todas esas cosas hay que corregirlas, pues bueno, pues como he dicho ya, eso sí se puede hacer antes, previamente, teniendo muy claro hasta dónde llega la organización, dónde llega el jurado, cuál es la función de cada uno, explicando, por ejemplo, a mí hace muchos años me tocó ser
jurado de un playback. Yo encantada, no quería ser, yo fui en representación del Plentzia y como decía, fíjate tú que te gusta, ¿verdad? Sí, porque eran clubes y asociaciones. Eran clubes y entonces, vale, pues me dice Jorge, joder, tú que yo eso no entiendo y a ti te gusta. Y digo, vale, yo fui encantada. Digo, oye, en primera fila, no sabes, ¿verdad? Estabas también, coincidimos, sí, ¿verdad? Sí, sí. Va, al principio muy bien. Pero claro, a mí me dieron una hoja, por ejemplo, estamos hablando hace igual 3 o 4 años, ¿verdad? Pues sí, fácil, ya no me acuerdo. Y entonces nada... Seguro que eran más. Sí, sí. No. Nos dieron nada más, no, porque estaba Gorka del bueno, más o menos, más de 3 y 4. Y entonces nos dan una hoja y veo yo ahí valoración, nada, los grupitos que tenían que salir y varias valoraciones, que si vocalización, no sé qué, no sé cuántos. Mira, yo por ejemplo, pensé que antes de darme la hoja, pues nos deberían de explicar un poquitín en función de qué, ¿verdad? O sea, unas pautas. Y luego también, claro, luego cuando tienes que empezar a puntuar aquello, ¿verdad? Aquello ya no era tan gracioso, aquello ya se te empezaba... No, porque empezabas a dar las puntuaciones, bueno, luego las ibas corrigiendo porque decías, jo, si está hecho esto, ya... que yo era un Cristo, ¿no? Y luego cuando te ponías ya en la mesa después del playback, ahí empezaba lo francamente mal, ¿eh? O sea, cuando subías arriba, sí, no, cuando salías y empezabas a hacer los números recuento. Y entonces, jo, yo me acuerdo haber salido mal de aquella, ¿verdad? Porque decía, no mal por lo que hicimos, ¿eh? O sea, no para nada, o sea, de verdad, tú en ese momento crees que estás haciendo lo que más justamente posible, ¿no? Sí. No eres, pero sí en cuanto a que tu valoración va a hacer que ¿verdad? Que quede uno primero, segundo, tercero. Eso es lo que me preocupaba, ¿no? Lo que no yo como había juzgado, sino que me faltaba igual algo más. Entonces, este año ha habido pues, cosas que no se podían permitir, pues, cambios de... pues si uno es infantil y no se puede transformar luego de parejas, o si son bueno, cosas muy extrañas que ha habido. Todo eso sí que habría que corregirlo. Y por ejemplo, como tú bien has dicho... ¿no? O sea, cuando, por ejemplo, los disfraces, que sí que hubo jaleo con lo de infantil y tal, y has dicho tú, se trata de niños, ¿hay que valorar de la misma manera los concursos para niños que para adultos? Yo creo que no, eso no se debería valorar igual. Yo creo que a los niños deberían de tener todos, el dinero es dinero y no vale para nada. Pero debía tener todos un detalle por parte de la organización o del ayuntamiento, del que proceda, como premio a esa participación. Si es cierto que se gastan dinero, esto, lo otro, pero deberían de tener todos una igualdad, una comida, una merienda. Nosotros hemos ganado, vosotros el año que viene, ¿qué vais a hacer? Unir a los grupos, tanto porque en los playback y en todos los eventos participan los amigos del verano, participan los del pueblo, participan mucha gente que se están acercando, evidentemente, es una relación más, ¿entienden? Yo creo que se debería premiar a los niños, a todos, con algo, digo una merienda, igual la merienda sale un Potosí, pero bueno, en ese aspecto. Yo creo que sobre todo respetarles, sí que. Y respetarles ante todo. Respetarles. Eso sí. Yo creo que la clave también la ha dado un poco Rosa, ¿no? El nivel de responsabilidad que tiene una persona que participa en el jurado. Sean niños o adultos, bueno, los niños hay una sensibilidad especial, la responsabilidad que esa persona coge a la hora de valorar, pero lo que no me puedo creer es que alguien se presente ahí para faltar al respeto. Pues ha habido. Yo no he estado en ningún jurado. Yo no sé quién ha sido. Pero me parece muy difícil que una persona faltar al respeto. Una cosa es que te sientas dolida, que te sientas incluso en un momento dado ofendida por una puntuación que puedes considerar injusta. No estamos hablando de puntuaciones, para nada. Las puntuaciones dan una clasificación o una o te desclasifican. No, la falta de respeto no me refiero. Las puntuaciones y las valoraciones de un jurado, así le gusta más una cosa a otro, eso lo podrás juzgar a petit comité, pero eso no. Yo, por ejemplo, este año, por ejemplo, en los disfraces infantiles ha habido unos cambios con respecto a los vehículos. Entonces, ha habido un grupo en concreto que fue descalificado. Primero no se le dijo nada. Los niños
niños se enteraron por medio de otro participante. Entonces yo considero que si ha habido unas modificaciones, ¿no? Por ejemplo, que me parecen fenomenal además, no entro a valorar ningún esto y me parecen bien además, y lo que se prohíben son los vehículos sobre todo seguramente que por ¿cómo se llama? Por seguridad, ¿no? Me imagino que por el tema de seguridad, que me parece fenomenal. Entonces lo que no entiendo es por qué a unos sí, a otros no. Eso es una falta de respeto hacia los que no. Otros años ha habido vehículos, ya han ganado los disfraces, estoy hablando. Claro, pero se ha cambiado, se ha cambiado la norma. Entonces me parece muy bien, pero ya que se ha cambiado y que estamos una hora antes allí reunidos, pues creo que la falta de respeto es no avisar. Oye, ¿sabéis que no podéis salir con eso? Yo lo considero relativo. Tanto en cuanto las normas vienen anunciadas en el libro de fiestas, y luego creo que al apuntarse se han distribuido. No se han distribuido, ahí estaba mucha gente no se han distribuido. De todas formas, las normas están anunciadas. Cuando se cambia una ley, nadie te viene a decir, oye... A ti siempre que te paran y te van a poner una multa, algunas veces a la mayoría de la gente le dicen, oye, llevas... Hoy ha cambiado la ley... No te explica, pero son... que tú no conozcas una ley no quiere decir que no la tengas. Efectivamente, y eso se lo vas a decir, a un niño y en un pueblo... A mí me parecería decir, oye, pues no me he enterado o no sé. Claro que sí, pero aparte que hay muchas más cosas, pero imagínate, vamos a dar eso por bueno, pero bueno, aún estando así, que yo creo que la forma de proceder debería ser, oye, estamos una hora antes todos allí, oye, había un montón de gente con coches, oye, ¿sabéis que no podéis llevar? Han cambiado este año las reglas. Te da tiempo a modificar, eso es la falta de respeto.
sabéis que no podéis llevar, han cambiado este año las reglas, te da tiempo a modificar, eso es la falta de respeto. Y es por lo que decía antes, por el vínculo, por el binomio, por el binomio, espera un segundo. No puedo admitir lo de la falta de respeto. Pues, bueno, pues hemos hablado previamente. Permíteme que termine. Es que digo, mira, es que si tú no tienes la deferencia de avisar, sobre todo a unos niños que ellos no se enteran absolutamente de nada, y estoy segura que todos los que estaban allí cometiendo una infracción era porque no lo sabían, o eso quiero saber, porque no te has leído o no has interpretado bien el libro de fiestas y no te han dado desde luego al inscribirte ninguna hoja explicativa, que estoy totalmente de acuerdo contigo, que no te esgrime de que no tengas que cumplirlo, pero al menos el tener la deferencia de decir, oye, que esto este año no vale. Luego ya si sales te dirá, oye, que te hemos avisado, lo has hecho porque te has querido, pero por el gesto de que además son los niños los que no saben nada del coche. Pero luego además de todo eso, vale, coges y no te quieren avisar, que yo creo que está mal. No te avisan y esto, bueno, pues todos los que han incumplido, todos estarán suspendidos en igual, ¿no? Unos y otros no. Luego, por ejemplo, si un grupo se ha apuntado como familia y sale como familia y son 2 adultos y una persona pequeña, no puede ser premiado como pareja, porque en las bases pone toda la vida, y no ha sido modificada este año, que cuando hay uno más adultos son familia. O sea, esas cosas han ocurrido. Entonces yo creo que, y no lo digo, si esto no es con acritud, sino que es con motivo de intentar que no ocurran estas cosas, solucionar y que nadie se sienta, ¿no? O sea, pues muy incómodo, y tú lo que sientes es que te faltan al respeto por no avisar, no porque tú te creas que no haya que cumplir, ¿eh? Previamente hemos hecho, previamente hemos hecho un análisis, ¿no?, de esa carencia de valor humano que hay en la organización de las fiestas. Entonces yo es que culparle a una persona que está en la organización de que no te ha avisado cuando eso está anunciado en un libro de fiestas, yo no creo que nadie tenga, es que no me puedo creer que tenga el ánimo de faltar el respeto a nadie. Y menos entre vecinos y vecinas de este pueblo, que nos conocemos todos, y que porque no te haya avisado, es que la otra persona te puede decir, oye, me estás faltando el respeto porque tú no te has leído el libro de fiestas que te he anunciado. Es que yo no me puedo creer. Faltar al respeto me parece, una cosa es que te puedas sentir dolida porque dices, jo, me podrías haber dicho. Yo no creo que en el ánimo de nadie esté que faltar al respeto. Vamos a dejar a Idoia que comente, porque creo que puede tener... Yo primero que todo, desde aquí, si tengo que pedir perdón como comisión de fiestas ante un hecho que yo no creo que sea una falta de respeto, bajo mi humilde punto de vista, no creo que sea una falta de respeto. Llevamos, desde que terminaron las fiestas, a vueltas con el tema. Alex es testigo de ello, que hemos pedido la copia de los disfraces del desfile para analizarlo y ver en qué se ha fallado. Tenemos una suerte enorme de poder disfrutar de PTV como documento que nos va a favorecer de alguna manera el poder determinar que hemos podido fallar. O sea, hemos podido fallar, cuando digo, es porque la comisión de fiestas es la que está a cargo del tema y somos humanos y podemos fallar. ¿Qué es un fallo grande? Totalmente de acuerdo. Que intentaremos entre el Jai Batzorde, si tenemos que pedir disculpas, se pedirán, porque lógicamente como humanos que somos y podemos errar, pues lo hemos fastidiado, lo hemos cagado, virtualmente dicho. Pero ante todo y sobre todo, y bajo ningún concepto, creo que sea una falta de respeto. Porque cuando llevamos a cabo todos los actos, intentamos de alguna manera que todo salga bien. O sea, procuramos. Si este año se ha cambiado la normativa de vehículos fue porque, analizadas las cosas con la Policía Municipal, con el Ayuntamiento, el Jai Batzorde, se estableció que no podían ser vehículos más grandes, ni siquiera todoterrenos, porque patatín, patatán, patatá, bueno, pues una serie de causas. Durante los últimos años hemos tenido vehículos más o menos grandes, unos años más grandes que otros. Algún año los que estábamos en la organización hemos salido con el agua al cuello pensando... ¿Qué va a pasar algo? ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar?
hemos librado. O sea, terminábamos el desfile diciendo, hemos librado. Ante lo cual decidimos limitar el uso de vehículos. ¿Por qué? Pues porque ya estábamos llegando a unas dimensiones que no podíamos permitirnos por el tipo de vía que tenemos como Ribera. Este año se publicó en programa de fiestas con el beneplácito y después, ya te digo, de haber tenido la reunión, de haber hablado con Aitzol, el jefe de los municipales, haber hablado con David y haber estudiado el tema en el Jai Batzorde, de decir, oye, no podemos seguir con esto, ¿cómo lo vamos a limitar? Vale, de esta manera. David y yo, antes de fiestas, cuando entregamos la documentación en turismo para que la gente se apuntara, se imprimieron las bases de lo que tenía que ser. Y entendíamos que esas bases, en el momento en que te entregasen el número de participante, te las iban a entregar. Entendíamos, y a mí de hecho, me pareció lo más correcto, es decir, te las entrego porque se han modificado y por esa razón se imprimieron solamente las bases, en euskera y en castellano. Supuestamente las tenían que haber dado. ¿Que no se han dado? ¿Que se han cometido errores? Aceptamos todo, Rosa. Pero de todo verdad. eso es humano. Pero, y sé que pedir perdón, o sea, de verdad, lo estamos analizando uno por uno. Es más, hubo la gente que estaba en la salida avisando esto, y no por deferencia ni a ti, ni a él, sino porque veías en un momento dado, decías, jo, es que no puede ser. ¿Que hubo un cambio de grupo? Sí, efectivamente, hubo un cambio de grupo. No se dieron cuenta de quién llevaba el bebé y lo pasaron a parejas, es cierto. Y es un Pero de fallo. adultos serían las parejas. No, eran de infantil. No. Sí, eran dos adultos, efectivamente. En un momento dado... ¿El hecho cuál fue exacto? Quiero decir, el igual hay hecho gente fue no... que cuando se fueron a apuntar, parece ser, yo no estaba, fueron el bebé con el, no sé si Aita o la ama. Entonces, bueno, pues lo apuntaron como pareja o como familia. Salieron como familia. Salieron y como luego familia. salieron Inscritos como familia. o al revés. Inscritos estaban como familia, el grupo iba Eso como es. familia. Y luego vieron que eran dos y los pasaron a parejas, algo así fue. Entonces, sí que es cierto que hubo un fallo ahí, porque Fueron realmente eran dos mayores. Dos adultos y un bebé. Eso es. Eran el Aita, la ama y un bebé de 2 meses, me parece, ¿no? Muy pequeñitos. Sí, un bebé de 2 meses. Entonces, en un principio debieron de ir uno con el carrito, que fueron los que se apuntaron, y dijeron, pues que para dos, ¿por qué no os apuntáis en parejas? Y los pasaron. ¿Que ha habido un fallo? Pues sí, pues porque en un momento dado no eran dos, no eran tres, no eran dos, no eran tres. Estábamos ahí en el impasse de no saber si eran dos, si eran tres, y que realmente, pues sí, porque desfilaron. Por eso hemos pedido la copia de los disfraces. Todo ello lo aclararemos. Yo creo que muchas veces cuando estás organizando algo, a mí me ha pasado personalmente que estás detrás de la organización de algún evento o lo que sea, muchas veces tienes que tomar decisiones en el momento que muchas veces luego Sí. no las analizas en perspectiva, además estás en un bucle metido que no favorece. Y yo creo que por una parte, en cuanto ya a los temas de los concursos que hay tanto de playback como de disfraces, que suelen ser los más polémicos en este sentido, yo creo que tenemos que intentar, yo tomando el guante que ha tirado Iker, por ejemplo en el caso de los niños y niñas, intentar, de la gente más pequeña, pues intentar que haya pues algún un pequeño detalle Algo para con todos. todas las personas, con todas, y luego también intentar reducir el tema de la competitividad. Intentar, pues yo qué sé, intentar hacer otro, o sea, intentamos, pero espera, que termine. Yo creo que, a ver, la competitividad en cierta manera sí que muchas veces ha hecho que suba el nivel de disfraces de playback, pero igual ese no es el modelo que tenemos que impulsar. Igual tenemos que impulsar un modelo que, aunque no sea tan espectacular, pero que sea más popular. que sea más Y popular. participativo, Entonces yo ya creo está. que tenemos que darle una vuelta de tuercas. Igual hay que hacer otro criterio de premios en playbacks y disfraces diferente. Por ejemplo, a mí en playback me gustó la iniciativa que se tomó hace 2 años o hace 3, no sé, cuando se empezó a dar premios a la gente más mayor. O sea, se hizo la diferenciación entre la gente más mayor y la gente más joven. Sí, a partir los de mayores de 40. a los mayores de 40. Sí, que fue una iniciativa
que este será el tercer año, me parece. Segundo este año. ¿Segundo? Bueno, segundo Entonces, año, sí, que hay un premio para aquellos grupos cuyos componentes sean mayores de 40 Y en años. el caso de los playback, yo creo que, por ejemplo, en los playback se está viendo que hay diferentes modelos de playback, entonces igual hay que hacer diferentes modelos de premios, hay que cambiar eso en el caso de los Mira, playbacks. el otro día Y se en valoró el caso ese de tema. y en el caso de El otro día lo valoramos. y en el caso de los disfraces de pequeños, pues no sé, intentar pues, ofrecer a todo el mundo Espera, un me detalle. gustaría saber qué es, o sea, cómo que es... Ahí termino, ¿vale? Sí. Vale, y Y después porque nos va, comentas cómo lo valoraste. va que unido, decís lo que puedes decir. va unido a lo que ha dicho Idoia y lo que se ha comentado un poco. Yo creo que igual no estaría mal que haya un grupo de trabajo que trabaje sobre eso, concretamente, y porque es un trabajo que igual se va a hacer un año, pero que va a valer para dentro de 10 años, estableciendo unos criterios, estableciendo que ya existen, pero que le den una vuelta de tuercas a todo eso, una propuesta ahí más consistente y que luego ya pues antes de fiestas pues se haga pues un trabajo pedagógico para que la gente se informe, porque pues muchas veces pues por desgracia o no pues no ¿Cómo lo nos hemos valorado? informamos. Que me decías. El día pasado fue uno de los días que estuvimos viendo el vídeo de todo lo que era los disfraces, cómo habían empezado, lo que era el desfile realmente, y el desfile vimos que había varias perspectivas. Una que vosotros habéis cogido con el cañón fijo a la altura del BBV, y luego otra que era móvil, que lo habéis cogido a distintas alturas. Y valoramos tanto para playback como para disfraces. Primero, el no dar los premios una hora después. Por ejemplo, darlos más tarde, de manera que no estés bajo la presión de, oye, la gente nos está esperando, tenemos que dar los premios ya, in extremis, no puedes analizar nada, no podemos, porque muchas veces no te acuerdas, o sea, estás en el momento, pues es que yo no sé, yo estaba en tal tramo y a mí en ese tramo no me parece que haya habido o hayan incurrido en ninguna tal, entonces eso se valoró. Dar los premios más tarde, en el tema de mayores darlos pues eso, en torno a las 12 de la noche, que los mayores aguantamos más. Pero, si acaso... Te voy a interrumpir, perdona. Hay un problema en el tema de los disfraces. Hay gente que ha empezado a trabajar el 1 el 2 de septiembre y está esperando a que den los disfraces, a los premios para irse para casa. Y en 20 minutos te puedes quedar con el astillero vacío. Pero yo creo que eso es... Eso es pasa. independiente de las fiestas. Pero yo ahí la sí, situación sí, personal de las personas... No, pero es que es algo que es bastante global en ese aspecto. Mucha gente Este año coge vacaciones. se tardó bastante en dar un premio, y nos estaba diciendo el de sonido, Torontegui, oye, bajar, que se va la gente. Ya, pero... Entonces, de luces, exacto, ¿entiendes? Pero igual sabiéndolo ya, a mí por ejemplo eso me parece una cosa, a mí, bajo mi punto de vista, a mí me parece muy de hecho ya ha habido años que se daban el último día, hombre. también. Durante muchos años. Pero bueno, lo dice Idoia, Este año se da una circunstancia que uno de los premios se dio bajo una presión tremenda, porque precisamente fue el último día, el del domingo. Sí, y aquello fue una locura. Aquello fue una locura porque se hizo una concentración a las 8 de la tarde, el jurado se siente con una presión tremenda porque tienes un interín de tiempo ahí que es ínfimo locura, para valorar una historia que la gente se toma muy en serio, y hay una presión. Pero que se lo tome en serio, a ver, hay que tratar las cosas. A ver, el hablarlo bueno, tampoco me parece. Perdona, un tiempo, vale, un momento. Y luego otra cosa que también se valoró al hilo de lo que estábamos diciendo es, a ver, en playbacks esto es una perita en dulce y hay que madurarla, ¿vale? En playbacks se pueden valorar 100.000 cosas. Vosotras habéis dicho que incluso en el momento que os tocó de jurado era muy difícil, primero porque estás donde estás, las vocalizaciones hay muchas veces que no las puedes ver, el puntuar de una manera o de otra. Entonces, el otro día decíamos, bueno, vamos a ver, hay que valorar si se puede. Hemos dado premio a mayor de 40. Habrá una actuación que sea el top 10 y hay que darle premio a esa porque ha ganado el playback. Pero luego se pueden valorar el dar
a la mejor actuación de canción en euskera, a la mejor actuación de playback o a la canción que más esté sonando o por ejemplo, a coger una actuación de los años 60, la mejor actuación de los años 60 o el tal, es ir valorando algo, una serie de cosas. Pero es que no tiene que haber No, dinero. es que yo lo que no creo Ya, pero ahora tiene que haber hay, dinero. ahora hay el modelo que hay. Es el Ya, pero a ver, por Pero ejemplo... vamos a ver, se precios puede económicos. valorar, dar a un top 10, vale, X dinero. ¿Por qué? Pues porque al final te gastas dinero, porque tal, no sé qué, ese es el que haga el playback. Pero luego hay 100.000 cosas que se pueden premiar. A mayores de 40 la mejor actuación. La mejor actuación en euskera. La mejor actuación de aquellos maravillosos años 80. La mejor actuación infantil en un playback de mayores. ¿Por qué no? No sé. Es que yo creo que tú y yo hablamos en un momento, yo te dije que esas bases de los playbacks y de concursos y demás, habría que darles de vez en cuando una vuelta, echarle un vistazo y hacer ir cambiando, porque las cosas van cambiando. A mí, por ejemplo, a mí me parece que en el playback de los niños, no me parece que unos niños de 7 años bailen exactamente igual o canten, que es lo que se trata, no de bailar, que los de 14 o 15. Entonces, pues ahí también podría haber diferentes pues categorías, igual que hay en los seccionar al mayores. final A ver, el playback infantil. lo mismo que con los disfraces se ha hecho igual, porque en un principio todo esto de las familias y demás no había, esto ha sido después. O sea, al principio era un concurso infantil de disfraces y ahí participaban los niños, Pero es que, luego se ha ido cambiando. Claro, Entonces, pero es que las cosas evolucionan. eso es, y el eso es a hándicap lo que que voy. teníamos en aquellos momentos que llevaba el tema de disfraces Araldi era, es que si participa un mayor, descalifican a los niños. ¿Por qué no hay una sección de familias en la por que eso te digo que- nosotros como padres podamos Sí. ir acompañando a los niños? ¿Por qué no? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Venga, ¿por qué sí? Y salió el tema de Por familia. eso te digo que lo que te hace falta de vez en cuando es, pues la comisión, ¿no? Echar un vistacito a todas esas bases, Sí, ir modificando cosas. pues eso es ir Ir modificando, modificando cosas. Y cosas. sacar otros Y a premios mí y todo otras- lo que has dicho me parece una aportación súper interesante y también digamos que estoy totalmente de acuerdo, pero eso no quita de que hay que replantearse y porque no lo digamos o porque no se debata, no es que está en la calle y se comenta muchísimo además, es que el jurado a día de hoy no está para nada a la altura de las circunstancias. Y se dice mogollón, o sea, yo no sé si a vosotros nos llega, es que por ejemplo, en el jurado de playback infantil hemos tenido que aguantar unas cosas, vamos, el que ha estado en los playback infantil, Bueno, es que si temazo, que si no sé qué, que si comentarios, los niños no son tontos. A mí, por ejemplo, me parecería súper bien que en el tema de disfraces no hubiese dinero. Hay primero, segundo y tercero, pero ¿por qué no va a haber competición? Si en esta vida todo es competición y es es todo cómo vivas No he o hecho- cómo eduques. no he hecho competición, he hecho pero la competitividad que existe, tanta competitividad. Pero quiero decir que de alguna forma siempre va a haber. Lo hagas de una forma como si dices un día, vamos a hacer solamente los trajes, imagínate que se nos ocurre, pues, y pautas, pues los materiales tienen que ser estos. Bien, la organización, el que quiere participa, pero siempre va a haber una competitividad y me parece positiva sobre todo para todo es educacional, depende cómo cómo se lo enseñes a los críos y cómo lo interpretes. Pero para el que está viendo, creo que le gusta, ¿no?, que las cosas tengan un nivel, porque hay mucha gente, sobre todo los mayores, que lo que hacen es ver el espectáculo. Entonces, a mí me parece lo que decía desde luego la organización y todo eso, pues habrá que cumplirlo, pero que se queda luego pobre eso, el tema del jurado, y con esto no me estoy metiendo en lo que es jurado, ojo que sí está por ahí el jurado, sino que pues igual no lo hemos sabido, comentando por ejemplo el playback infantil, a veces suelo pensar, creo que juzgarían mejor a los niños unos andereños, ¿no? Unos maisus o unos andereños que a veces gente que viene. ¿Y sabéis por qué? Porque creo que valoran más, que es una ocurrencia, que no tiene nada que ser, que valoran más algunas cosas de los críos. A ver, que puede ser una chorrada, pero quiero decir creo que habría, o sea, la crítica siempre va a estar ahí, que sí, por independientemente supuesto, del colectivo. por supuesto que sí. Porque o sea, cada uno tenemos unas preferencias, por supuesto, unos gustos. efectivamente, pero Es quiero difícil decir que que, a todo el ver, mundo esté que por conforme. ejemplo, en los disfraces y en todas esas cosas, la gente va a intentar, en Plentzia cada vez intentan hacerlo mejor. Y eso es algo que es positivo. Pero y es nunca vamos a dar. O sea, si Con- yo soy... No hace falta que haya si- dinero, y o los sea, chicos yo no van por el estemos- dinero. pero que no vamos claro a- que no. Ah, si Es nuestra que- cuadrilla somos bueno, la primera que participa en nuestra Claro. cuadrilla y que bueno, que Y si de hay qué que traer un saberlo. autobús, traemos un autobús, Ya, si hay que no ya, sé qué, o ya, sea, ya. y nos importa y además lo hacemos, pero lo hacemos para pasárnoslo bien. Otra cosa es que nos Efectivamente. gusta
nos gusta pues dar espectáculo, ¿vale? Pero bueno, pero también tenemos que convertir que esa competitividad sea sana. ¿Y no crees que la mayoría de la gente... Por lo menos que sea sana. Pero yo creo que la mayoría de la gente participa así, más cuando están los niños. ¿Tú crees que a los críos les importa el dinero? Yo voy a decir una cosa, que pienso... ¿Se entera? El tema del dinero, el tema de los premios, eso debería estar aparte de todo lo que estamos haciendo. Para que una fiesta sea popular, tiene que haber participación del pueblo. Que participe un crío, que participe un chaval de mediana edad, que participe un adulto. Eso es gente que es mecena, que es un sponsor del espectáculo. A eso hay que llegar. A esa gente que va por... que no, yo si gano bien, y si no gano no pasa nada. Que van a pasárselo bien. Eso es lo que hay que llegar a la gente. El otro día me decía uno, es que a mí no me han dado el premio, y le dan a fulano, y le dan a... Joder, tío, decía yo. Yo, o sea, Es que además yo... Es que, yo sí me disfrazo para ganármelo. O sea, nosotros hemos... Y a estar cercano a la gente y estar con unos y con otros. El tema debe ser popular en todos los espectáculos. Todos. Y los espectáculos los hace la gente. En Plencia. Aquí no viene Víctor Manuel o el otro. No. Aquí lo hace la gente del pueblo. Eso es lo bueno. Y eso es lo que hay que dar a los niños sobre todo. Una fiesta para ellos. Una fiesta para esa gente que está ahí. A los mayores, bueno, les pica más el bolsillo igual que el dinero. Pero los niños deberían tener un premio en general todos juntos. Para estar unidos, para que sean el futuro de este pueblo. Yo a ti no te conocía, ahora te conozco, ¿entiendes? Pues han sido situaciones, son situaciones por las que te acercas a una persona, a esto, y los críos se deben de acercar todos y ser una gran piña. Bueno, A eso voy, ¿eh? lo siento, pero es que los playback, los disfraces, sé que eso puede dar para horas de debate, pero tenemos que ir un poco cambiando de tema. Y como decíais, ¿no?, que la gran mayoría de los premios son económicos, y claro, todo eso parte de un presupuesto. Entonces, hoy en día, por ejemplo, por los tiempos que corren, es un encaje de bolillos, y supongo que Idoia y David sabréis más al día a día de hoy cómo va el tema. Es un encaje de bolillos, encajar todo ese presupuesto. ¿Creéis que la fiesta que hacemos es acorde a los tiempos en los que vivimos? Yo, hombre, tenemos fiestas como tal 8 en Plencia. Eventos, en este verano solo ha habido un fin de semana en el que no ha habido evento, que han sido las fiestas, ha coincidido con el fin de semana de fiestas de Andramari. Todos los demás ha habido algo. Yo, más que valorar lo que nos supone económicamente, que no me parece algo desmesurado, de hecho creo que este año incluso las fiestas de San Nicolás vamos a tener un presupuesto excelente porque va a sobrar dinero, o sea, no se gasta alegremente en fiestas. Ha habido fiestas que, bueno, se ha gastado menos de lo previsto, en algunas algo más, y San Antolines siempre se lleva la palma, pero bueno, se ha hecho un esfuerzo este año en otras series de infraestructuras, ¿no?, que luego podemos comentar. Pero al ayuntamiento le supone mucho porque tiene, más que lo económico, a mí me supone mucho más, o me genera más inquietud en otros ámbitos. Por ejemplo, la Dorigada se dedica casi en exclusiva a montar y desmontar fiestas y eventos. Eso para Plencia es, yo lo considero así, un atraso, porque tenemos mucho por hacer, pero casi en fiestas nos tenemos que dedicar, o sea, casi en verano nos dedicamos a eso en exclusiva. Pongo un ejemplo: se están acometiendo obras en el aparcamiento de Frontoy, de la Basture, son unas obras súper necesarias, años sin haber ejecutado una obra ahí. En junio se paralizaron y hasta diciembre probablemente no podamos retomarlas. Para mí eso es la leche. Para mí eso es la leche. Lo económico, yo calculo que se gastará lo que venía en presupuestos, que creo que eran 77.000 euros. Y vamos por debajo de ese gasto, que habiendo invertido el doble, por ejemplo, en baños, tanto en Madalenas como en San Antolines, habiendo puesto una plataforma especial para gente con problemas de movilidad o un reservado especial que no estaba previsto, o sea, una serie de imprevistos que se han solventado, pero así todo creo que el gasto está bastante controlado. En presupuesto había 77.000 euros para fiestas en concreto, bueno, incluyendo la noche de San Juan y algún... no creo que ningún evento más, y se va por debajo de ese gasto. Sí.
Yo, por un lado, intentamos regirnos dentro del presupuesto que nos plantea el ayuntamiento para ello, y por otro lado también intentamos que lo que tenemos o lo que hacemos sea atrayente para el público y que sea beneficioso para el pueblo. Entonces, esto es la pescadilla que se muerde la cola. ¿Qué necesitamos para que esto siga siendo bonito, siga viniendo la gente, sigamos teniendo pues esto, la afluencia, el estar, el no estar, el gastar, el no gastar? Intentamos de alguna manera que todo fluya, pues no sé, de una manera que todos salgamos beneficiados. Luego hay otra serie de inversiones que no son tanto en lo económico, lo que se ha intentado hacer pues de una manera más que igual para, atraer a gente está muy bien, pero para la implicación de las propias zonas, ¿no? En el puerto pues se ha sacado un cartel especial con las fiestas del puerto que se ha distribuido por lo que es la zona del puerto. Para Madalenchu también se hizo un cartel especial, y este año, bueno, pues gracias a la invitación del Ayuntamiento de Gatica se ha retomado un evento que, bueno, ha habido poquita gente, pero seguro que el año que viene hay un poquito más y puede calar, ¿no? Y además en el barrio de Susquiza pues ha hecho una inversión especial, pues porque las fiestas venían decayendo, había una serie de eventos que, bueno, no funcionaban, y este año pues, bueno, se ha invertido más en actuaciones infantiles, digamos. Hemos intentado incluso hacer un concierto a la noche que, bueno, por desgracia el club social estaba cerrado y no se pudo llevar a cabo. Entonces hay inversiones que no van tanto en lo económico, sino igual un poco más en lo imaginativo, y ahí también nos hace falta fuerza, porque somos nosotros mismos quienes estamos pegando los carteles, que no nos importa en un momento dado, pero claro, si tienes 100 cosas por hacer, te diseñan el cartel, lo sacas, el cartel hay que corregirlo, lo pegas. Entonces ahí se está intentando. Bueno, pues está la comisión de fiestas creada en torno a las fiestas de Chipío, ¿no? En Gachamiñe, pues solo hay que oírles hablar el otro día hablando con ellos me decía, es que nosotros vamos de un evento a otro y casi no te da tiempo ni a mirar para atrás, ¿no? Eso es una sensación que la pero vivimos. No hay, en cualquiera, ¿no? En cualquiera. Eso no te da tiempo a mirar qué ha pasado en el Marmitaco cuando ya tienes que ir corriendo a lo siguiente que te y gracias no tanto a lo económico, sino al esfuerzo humano hecho por estas personas, es lo que ahí está, ¿no? La inversión económica es muy importante, pero hay muchas fiestas que se rigen igual por traer a un gran grupo de música.
sepa que lo más importante es el factor humano, la implicación de todo el que quiera participar en las fiestas, tanto en la comisión como en los disfraces, eso es lo más importante. Y el pueblo tiene que tener ese espíritu. En algún otro pueblo de por ahí al lado venían las carrozas de no sé dónde y montaban medio pueblo. Pues eso es un poco artificial, ¿no? Pero vale. Apuntabais al principio de las carrozas por la ría. Las carrozas por la ría es prácticamente, con los tiempos que corren y las pocas obras que hay por aquí, mangar un bidón para hacer una balsa es casi imposible, ¿eh? Es casi imposible. Es que ahí está el tema. Hay que mangar, se podrán hacer alguna cosa. Sí, pero es que No sé qué mensaje estás mandando aquí delante del alcalde. No. Digo lo que hay. Quiere decir pedir prestado. Cuando el difunto Alfredo Chávez sacó las carrozas, hace muchísimos años, no habíamos nacido prácticamente ninguno, en Plencia era un pueblo que había mucha construcción. Y los chavales del pueblo llegaban en las vacaciones y solo pensaban en vamos a mangarle a ese bidón, a ese no sé qué, a ese no sé cuántos, y se montaban las carrozas con aquellos delitos que hacían los chavales del pueblo que luego los devolvían en muchas ocasiones. Y se hacían las carrozas y se anunciaban las carrozas como el gran espectáculo de las carrozas. Y era ver el programa de aquel de fiestas, por lo que me han contado a mí mis padres y mi familia, era algo entrañable. Decían, pero ¿qué carrozas? Las maravillosas carrozas por la ría. Igual luego iban 10 carrozas, pero eran unas carrozas trabajadas por todos los chavales del pueblo, por diferentes cuadrillas, y era muy bonito. No he conocido yo eso. Yo estaba en las carrozas el último año que se hicieron, creo que fue hace muchos años. 2 años, se hicieron 2 años. Una que sacamos el Chagorri, Abel Chagorri, y otro año que ganó Miguel Casar, me parece que hicieron una ballena o algo así. Pero eso tiene un trabajo. Hicieron la cuadrilla de Gorka, y esto, sí. no me acuerdo, yo eso tiene un trabajo alguna tremendo, cosa el tema de las carrozas en la ría. Eso tenía que haber subvención por parte del ayuntamiento, a los chavales, No sé, a mí ya me parece que, bueno, si volvemos a las carrozas, son demasiados eventos que no sabría dónde meterlos, que ese es otro... Ese es otro tema, ¿no? El tema de los días de fiestas, pero bueno, también eso, está la hora del Palace, que también se ha utilizado, yo creo, en fiestas, pero se ha devuelto el material, ¿eh? Pero aquí un debate interesante puede ser que el año que viene, tanto el día en Magdalenas como en San Antolín, el día de cóctel cae sábado, ¿no? Ese es un debate. Yo, por ejemplo, quería lanzar aquí otro, bueno, no sé, eso no me corresponde a mí, pero quería que se ha hablado del presupuesto, de cuántos días de fiesta y eso. Por una parte, que este año también ha habido una apuesta por los grupos locales y de la zona, que me parece que eso también es de aplaudir, que muchas veces en otros pueblos lo que se hace, cuando traemos aquí, pues ya sabemos, a 4 grupos de la escena que siempre, sabes, que van a traer gente, pues yo creo que es más importante impulsar los grupos que hay de la zona y así también favoreces No sé cuál ha sido de esta, pero yo me pesqué. Casi todos los que hemos tenido este año... De Uribe Costa, Gorlitz, Plencia... Dos sí que sabía porque he visto a gente del pueblo. Y de hecho lo que hizo ella me ha parecido que ha sido los que... ha habido gente. Prácticamente todos los grupos eran de la zona. Prácticamente todos los grupos. Y eso para mí es algo que hay que... Porque al final estás impulsando la escena musical y estás impulsando esos grupos. Y por otra parte, ya volviendo a lo del presupuesto y el tema de días de fiesta, yo creo que hay un run entre la gente que está diciendo es que llega el fin de semana y estamos hasta las narices. Y mucha gente que está pensando es que la noche sobre todo, la noche del viernes y el sábado ya es que no disfrutamos y se convierte en esto, se masifica. Está claro que las chosnas hacen un presupuesto de la leche, que los bailes hacen un presupuesto de la leche, pero bueno, las fiestas no tenemos que olvidarnos que son para la gente y para que la gente disfrute. Entonces, igual, en torno a eso, igual hay que replantearse ciertas cosas. Y, por ejemplo, también en cuanto el año que viene es sábado es cóctel y hay más de una persona me ha comentado que a ver si se puede ya evitar que coincida, ya sé que los eventos están muy solapados, pero que coincida el día de
o sea, el día de los playbacks infantiles con día de cóctel, porque se dan escenas un poco rocambolescas en el astillero. Entonces yo creo que tenemos que tener en cuenta ese dato. Yo creo que llevan dando ya cócteles a masificado y pues, al coincidir cócteles con playbacks de menores, pues se dan en unas escenas ahí en astillero que no son agradables, yo creo, ni... Y por ejemplo, recogiendo un poco lo que dices, ¿creéis, por ejemplo, que los plenciarras o la gente que viene estaría de acuerdo o está preparada para que haya esos cambios? Por ejemplo, lo que se comenta, ¿no? De que si cae en sábado o en viernes se saque cócteles de ese día, aunque no sea el día que tendría que ser, o otros cambios que pueda haber, ese tipo de cambios que son un poquito más importantes, que siempre se llevan haciendo así. ¿Creéis que la gente está preparada para eso? Yo os voy a decir mi opinión. El tema del cóctel, os voy a decir un poco lo que sé de la historia del cóctel. El tema del cóctel salió porque después del concierto que había tanto en Magdalena como en San Antolín, la gente pues tomaba dos blancos y se iba para casa. Y en determinados sitios inventaron el cóctel. Te hablo del Casino, te hablo del Camay, se inventó el cóctel. Se inventó con determinadas personas del pueblo. Y fue, pues, mira, vamos a tomar un cóctel. Y era la chispa que daba al concierto, al día ese grande, para quedarse ahí, para estar. Estamos viendo los cócteles que va todo el pueblo, los amigos del verano, los amigos del pueblo de al lado, viene todo el mundo a los cócteles. Entiendo que el cóctel no se debería de mover de la fecha después del concierto, porque es una cosa que se sacó en ese momento, para ese día, para después del concierto. Yo te voy a dar la vuelta a la pregunta. Mi pregunta es, ¿tú crees que si desligásemos cóctel de Día Magdalenas o de San Antolín, los plencitarras, por supuesto, que tendremos el programa de fiestas y veremos, ahí va, pues no. Mira, pues en vez del día 2 va a ser el día 1, después de la bandeja del mercado, vamos a tener cóctel. Pero, ¿y los de fuera? ¿Tú crees que por el mero hecho de quitar cóctel va a ser algo que no atraiga a la gente de fuera? Hombre, yo, en mi opinión... Puedes parar el golpe, ¿eh? Yo iba a decir lo mismo que Idoia, o sea, yo creo sinceramente que el problema no es que los cócteles coinciden el sábado, ha coincidido muchas veces, pero ¿sabes por qué? Porque a pesar de que sí haya más gente, ¿no? Que de hecho pues no es lo mismo un día entre semana, pero a ver, el día de cócteles, y se ve también de verdad cuando la Magdalena, según qué fecha coincide, pues además es que no solamente es que van los jóvenes, es que van hasta los haitites de cócteles, o sea, quiero decir que... Pero la masificación es a la tarde, Eso hagas lo es. que hagas, La la gente va a venir masificación es a la tarde. Un Yo sábado, creo que el un problema sábado es la per tarde. se, y se ha visto este sábado, el sábado ha habido más gente que el viernes en cócteles. O sea, un sábado per se ya va a haber gente. Va a haber gente Claro. hasta unos niveles Eso es. Pero a partir de menos qué hora. consumo, ¿eh? Pero a partir Y de más qué gente. hora. Sí, pero Es si el lo problema, juntas, Laura. Si juntas cóctel y sábado, La el gente- sábado y viernes y sábado va a haber gente. Ya, pero vamos a ver. Un Yo estoy cóctel con más Laura, disfrutable es un lunes, para mí, desde mi punto de vista, Sí, que un pero viernes. ¿cuándo empieza la masificación? Sí, sí, en cualquier caso, sí. A partir de las Pero es que el cóctel no tiene una hora, ¿eh? Empieza a las 2 y acaba y cuando acabas el que a cuerpo partir de va. las 6, de las 7 de la tarde, tú imagínate que no eres de Plencia. No eres de Plencia, vives en Bilbao y dices, oye, mira, son San Antolines en Plencia, nos vamos, sí, ven, pero bueno, a partir de las 6, nos vamos para las 6 y luego nos quedamos, comemos un bocata y ya vendremos. Yo, Es lo que... tenemos ejemplos no se hace en muchos bastante sitios. significativos. Santo Tomás se ha cambiado de día en Bilbao, porque ha coincidido ciertas fechas, se ha cambiado. Aste Nagusia baila la fecha, según en muchas ocasiones, según convenga, pues incluso Un año lo van a hacer en Navidad y todo. Gansos, día estrella en Lekeitio, se ha cambiado de fecha. O sea, tampoco vamos a inventar nada nuevo con un cambio de fecha. Comercialmente, a mí me parece mucho más inteligente mantener un sábado normal, que por sí ya tienes gente, No, y trasladar a ver, un día. Es que es con eso no quiere decir que el complicado, cóctel, el día cóctel es se haga... complicado el se haga, calendario del año que viene, porque marmitaco exactamente. con cóctel y lo que venga por la tarde... Va a haber Luego el fechas, cóctel no puede ser. va a haber fechas muy No puede ser interesantes. marmitaco. Es que Va a haber ser fechas muy complicado el interesantes el año calendario. que viene, porque por ejemplo, para Fiestas del Carmen creo que es mucho más apetecible las fechas que vienen el año que viene que las que este año que hay, porque siempre nos fijamos en San Antonio y dejamos de lado un poco, ¿no? Este año el hacer coincidir, pero bueno, es que al final es el calendario que manejamos, el marmitaco con
casi la sobremesa con la procesión marítima es un pecado, y encima la procesión, si es a las 4, porque las mareas están un poco ahí en ese limbo, pues ya ahí el año que viene, que tenemos viernes, sábado, incluso domingo, joder, pues te da un juego de la leche, ¿no? Pero al mismo tiempo te hace coincidir. El año que viene, por cierto, creo que es, que yo sepa por lo menos en la historia reciente, el día festivo de Plencia es el día 21, no es el día 22. Sí. Pero el tema luego es que la gente acepte el cambio. A ver, crítica siempre va a haber. No, A mí, Eso por ejemplo, me da obvio. igual, o sea, yo lo que digo, lo del sábado y el no. Por ejemplo, no me parece, es lo que dices, pues mover como muchas fiestas, que no coincida con el día de San Antonio. No le veo ese el problema. Lo que no le veo es que sea la solución, ¿vale? O sea, que cambiarlo de fecha a sábado creo que no va a solucionar nada. De hecho, este año ha pasado una cosa muy curiosa. Bueno, yo como tengo una cría de cierta edad, me he quedado todos los días, por lo menos hasta la 1. Y curiosamente, el viernes fue un desastre lo que había por los paseos, ¿no? El viernes a la tarde. Bueno, os puedo asegurar que el sábado a la 1 los paseos estaban bien. Los paseos a la 1... ¿Qué va? En los paseos a la 1... ¿Viste lo que era el futbito? No, bueno, yo me estoy refiriendo del astillero, pero fíjate, ya por allí no estaría. Yo, vale. Rosa, he bajado, yo he hecho al revés. Pero digo desde el puente al este. Yo creo del que puente ¿sabes la cosa? había menos Yo, gente. una puntualización. ¿Sabes por qué ¿Sabes por qué? Porque en cócteles llegan antes, entonces a la 1 eso está masificado, También, y un también, sábado te llega la vale. gente mucho más Bueno, tarde. el La sábado gente, estuvieron llegando desde... Yo me fui para casa. Pero venían oleadas a partir de la 1. 7, 8 de la tarde, sí. veníamos Hombre, autobuses. oleadas. En Sopelana al final A la 1, fletaban 3 y 4 Sí, sí. autobuses O para sea, claro, Plencia. yo fíjate, digo, pero ¿cómo va a pasar? El sábado ha habido más gente. aún así, yo Sí, pero lo que dices puede ser verdad. Yo creo que, mira, o sea, el día de cócteles se está masificando, se está convirtiendo en una cosa que es, o sea, sobre todo a las tardes, si coincide fin de semana se masifica más, si coincide entre semana y sobre todo el cóctel de Magdalena se está más a gusto, Sí. aunque viene gente, pero bueno, se está más a gusto y es totalmente diferente, no es lo mismo como está el astillero entre semana que cuando coincide un viernes y un sábado, entonces yo creo que pensar tener un día entre semana y que sea siempre ese día entre semana y que en cierta manera el pueblo lo va a disfrutar más y no va a ser tan masificado en cierta manera, que luego se te puede ir de las manos también, ¿eh? Que hay fiestas que son entre semana y que se va de las manos, pero aún así yo creo que tendríamos que pensar eso, y muchas veces yo creo, o sea, este año por ejemplo se han reducido los días de fiestas, yo creo que igual también, o sea, no tenemos que, o sea, se piensa que por reducimos también el gasto, igual, no sé, pero igual también podemos vamos a alargar en plan un poquito más los días y lo que vamos a hacer es jugar con más holgura en cuanto a los eventos. Igual no tiene que estar tan condensado el programa, pero eso también permite estar mucho más tranquilo, que la gente esté, ¿no? Pues que tenga disfraces, pero luego no tiene nada y está ya tranquilamente y así también hay menos. El tema del cóctel no lo movería porque es una tradición que salió de la nada. El problema de poner el cóctel el miércoles, el jueves, el lunes, te va a pasar lo mismo. Tienes a la gente que no trabaja, que te van a venir a todas las fiestas y se te va a llenar el pueblo igual. Y va a pasar lo mismo. ¿Entiendes? A eso voy. Mira, tienes el ejemplo del anchove, las magdalenas del anchove. Aquí ha habido años, te acordarás, que se iban 4 o 5 autobuses para el anchove. Y había magdalenas aquí, y había cóctel, y se iba la gente al anchove, y ahí no había cóctel, ahí había calimocho puro y duro. ¿Entiendes? Bueno, sí. A eso voy que... Así que las tradiciones también se transgreden, o sea, no hay las tradiciones no son puras y lo que nos ha llegado del día que celebramos de San Antolino, el día de Magdalena, es que no, o sea, tampoco lo celebramos como lo celebraban en su día y yo creo que el cóctel mismo, celebrarlo ese mismo día, para mucha gente puede llegar a pensar, gente de otra época puede pensar que eso ya es una transgresión de lo que es la tradición. Entonces yo creo que no pasa nada por cambiar una fecha de... Lo que sí estoy contigo es que es verdad que siempre se puede probar, ¿no? Yo digo que lo que está bien no hay que mover, porque está bien y funciona, pero es verdad que
El día del cóctel es una pena, que es muchísimo más bonito a mí, para mi gusto, más bonito el día de la Madalena, porque es como un cóctel más de pueblo, ¿no? Están los del pueblo. Entonces sí que creo que se puede mover perfectamente, pues todo se puede mover un año y dices, oye, pues ha funcionado, pues era verdad, pues no, porque la verdad es que hasta que no lo Marmitaco y lo hubo que, y día. fíjate los problemas que hubo el año pasado, los problemas El en año la pasado hubo que organización, modificar el el Marmitaco a domingo. y tuvimos ahí unos problemas, porque había gente que no quería, que tenía, y decíamos, joder, que si no es ¿cómo era? Si es el sábado, no hay campeonato de Euskadi de Marmitaco, y había gente que aún así no quería moverlo, ¿verdad? Sí. Y se movió porque era Se la movió, oportunidad. era la que única posibilidad. Pero en y ese no caso hubo se puede problema, probar. es decir, hubo 147 participantes. Más que este año todavía, ¿eh? Sí. O sea, Con lo ¿qué implicaría? Otra cosa luego es que la gente esté o no de acuerdo y es que... Bueno, pero que se puede suscita- probar para ver si funciona, la siempre verdad. Esto va a es como haber- todo, va a para suscitar todos. Yo os diría una cosa, críticas de si hay todo que tipo. mover el marmitaco o hay que mover el cóctel, yo prefiero mover el marmitaco. Eso está claro. O sea, Pero si depende el sábado, para si el qué, sábado claro, te depende para coinciden cóctel y marmitaco, No puedes. pues No puedes. No, hombre, Cóctel y no marmitaco puedes fiar, es no un se poco puede. fuerte, entonces tienes que mover el Eso es. marmitaco al domingo. Pero Eso sería depende, el asunto. depende de cuáles sean las razones Eso que para eso mover para ese probar. evento de día. ¿Cuáles son las razones que vamos a tener para mover una cosa u otra? Ojo, Hay pues que que no se sopesarlas. pase medio pueblo de vueltas. Pero bueno, pero lo que dice, o sea, lo último es un sábado, el sábado es verdad que está siendo un Cristo y que está saturadísimo de gente y se puede decir, bueno, pues vamos a probar otra fecha, que igual es una fiesta Un en la que lunes. disfruta más un lunes. Oye, a mí me parece que la verbena más bonita es la de la verbena blanca. Claro, Es la que menos gente preciosa. hay, ¿eh? Y está el pueblo. Igual es por eso, efectivamente. Está el pueblo. Sí, porque si te Efectivamente. coincide entre semana, está sola la gente del Está sola pueblo. la gente, Bueno. se- Veremos el año que viene qué novedades nos trae la agenda. Desde luego, creo que tienes trabajo, Idoia. Tú y tu equipo. No, Pero... tenemos todos. Porque lógicamente esto es algo que en breve sacaremos lo que son las memorias de fiestas con gastos, con todo lo que ha ido en cada cosa. Y por supuesto abriremos la puerta a todo aquel que quiera participar y que quiera venir a disfrutar de un trabajo que se hace durante todo el año. Bueno, pues tenemos que tocar ahora, desgraciadamente, ¿no? Este año ha habido 2 agresiones sexuales en Plenchi y pues bueno, hay que hablar de ello. Y quería saber si consideráis que la respuesta de la gente del pueblo ha sido positiva y buena a estos hechos y cómo ha actuado el ayuntamiento. Cómo ha actuado la comisión de fiestas, todas las entidades que están un poco involucradas en las fiestas y si creéis que se podría mejorar esa intervención que han tenido. Pues yo entiendo que tanto el Arcate como la comisión, como los Antolinchus y la Madalenchus, yo creo que hemos estado a la altura de las circunstancias. La plaza el domingo se llenó de gente, se corrió la voz por WhatsApp, por los medios que usan los jóvenes, y ahí estaba todo el pueblo, eso está claro. Y fue denunciado pues como se esperaba, entiendo yo, vamos. Bueno, no hemos sido ni una excepción ni Eso no, es. algo que hemos venido viendo que durante el verano se ha repetido en infinidad de fiestas, en fiestas grandes, pequeñas, de barrio, de ciudades y por desgracia en Plencia se ha dado por partida doble, ¿no? Además de las otras agresiones que ha mencionado Iker al principio. Bueno, las otras agresiones han sido, por lo que me han dicho a una persona del pueblo, de vergüenza. De haber quedado para pegarse. Hace un momento estaba con un amigo de Plencia, con un gran amigo, me decía, habían quedado unos con otros para pegarse en el fulbito. Y luego ha habido más problemas. Y en Olano ha habido otra agresión, también de paliza. Es una vergüenza, hombre. Yo creo siempre frente al respeto con las personas agredidas, ya sea a un nivel o a otro, que desde los organismos se intentó que aquel día sintieran el apoyo de la gente, sintieran el rechazo y la repulsa por parte de todos
hacia unos hechos que nada tenían que ver con las fiestas, que nos condicionaron el día en todos los aspectos a los que de alguna manera estábamos como espectadores, como organizadores, como plencianos, y que fue una lacra. Realmente los hechos ocurridos en la noche del sábado al domingo. No sé, yo creo que en estos momentos no creo que sea, no sé si de juzgar o no juzgar, si estuvimos a la altura. Yo creo que los que mejor pueden decir cómo se sintieron fueron las personas agredidas. A ellos nos tendríamos que dirigir para ver si necesitan algo, para ver si desde, no sé si la palabra es, se les puede ayudar, pero creo que es a ellos, a los agredidos, tanto a las personas de agresión sexual como a los que sufrieron pues, las palizas, etcétera, son ellos a los que hay que preguntarles si realmente Plencia como tal estuvo a la altura o no. Nosotros desde aquí creo que todos, como espectadores, como organizadores, intentamos que ese día se sintieran arropados y que sintieran la repulsa ante los hechos, pero quienes deben de juzgar son ellos. A mí, o sea, por una parte me parece que la respuesta, a mí me pareció una respuesta muy contundente, tanto porque me gustó ver trabajando conjuntamente, en este caso las instituciones, también con el movimiento feminista que se ha creado en Plencia, que se ha creado recientemente en verano y que también estuvieron ahí trabajando a tope, y luego la respuesta tanto del pueblo como de los comercios pues fue muy buena. Y es una lacra que existe, que se está dando en todas las sociedades, una expresión más una de las expresiones del machismo, y claro, yo creo que también tenemos que empezar a hacer un poquito de pedagogía, tanto en todos los ámbitos, pero también las personas tenemos que empezar a pensar muchas veces pues qué tipos de música ponemos. No me estoy refiriendo a unos estilos, sino igual, no, la gente es verdad, el contenido, etc. O sea, tenemos que igual hay que hacer una labor en torno a eso, que yo no me estoy refiriendo a unos estilos musicales, o sea, me estoy refiriendo a unos contenidos, que la gente te dice, es que a cierta hora yo no me entero nada ya, pero bueno, igual vamos a intentar. Pero te tienes que enterar. Pero aunque no te enteres, pues si te enteras, y te tienes que enterar en sí. Entonces yo creo que hay que hacer un trabajo. Y no puede ser lo que está pasando, que una de cada dos personas no puede salir tranquila de fiesta. Entonces, o todo el mundo puede disfrutar de las fiestas o no disfruta nadie. O sea, no puede ser. Creo que se pueden, además, es un tema súper, cuando habéis mandado el decía, qué tema más difícil, ¿no? ¿Cómo haces? Porque, o sea, ¿cómo controlas todo esto? Desde luego, claro, educacionalmente, pero esto con tema de educación tampoco cambia de un día para otro. No es que alguien tenga la varita mágica y que dices, creo que igual se pueden hacer pequeñas cosas, ¿no? Como se sacó panfletos de qué es lo que nos recomiendan para que tengas cuidado y no te roben, ¿no? Pues bueno, pues igual es el momento, aunque sea muy triste, de decirle tanto a mujeres como a hombres, aunque sean las más afectadas las mujeres, qué cosas no debemos de hacer para intentar, ¿no? Que no ocurran estas cosas, porque parece que a corto plazo, ¿no? Lo primero que podemos hacer, aparte de intentar educar y sobre todo en casa trabajar muchísimos esos temas y en todos los ámbitos, ¿no? Es igual, pues, no sé, un decálogo de lo que no podemos hacer, de lo que, ¿verdad? Eso es duro, ¿eh? Es muy duro, claro que es muy duro. No podemos hacer, claro, pero enfocado, entiendo lo que te quiero decir, pues mira... 50% de la población no puede hacer, los mismos hábitos ¿sabes? Es muy duro, sí que es verdad, tienes toda la razón. Es muy triste, pero igual es la única... Pues yo tengo una hija de 15 años y ¿qué le diré? Pues oye, no se te ocurra ir, o vas a los baños químicos, o no se te ocurra, ¿tú qué le dirías si te o vas en grupo, no os perdéis. Luego, como ciudadanos, el otro 50% de la población lo hace libremente, o sea, me encuentro en una pared y nadie tiene no va a estar preocupado. No, efectivamente, y me parece tristísimo, pero bueno, Pero eso será hasta el momento en que a esa persona la cojan por lo que sea, porque el chico de Olano
iba para casa tranquilamente, Ya, palizón. yo creo que son son cosas diferentes. Sí, no, Uno son creo hechos que- diferentes. Uno creo que es Claro que producto son- de sí, una sociedad claro que son machista hechos y- diferentes, Por supuesto. pero al final... Pero a priori y la por- otra no sé la influencia Sí. que puede haber ahí. Pero es que es muy intentar difícil, evitar, ¿eh? quiero decir Dentro que- de lo grave que también fue el... Pero intentar evitar, ¿no? Sí, O sea, que sí. es triste que tengamos que llegar a educar a que digas, joder, que yo, lo que dices me parece tristísimo, pero bueno, igual lo primero es intentar evitar que ocurran eso. Y luego, sobre todo, a veces vamos muy a lo nuestro y el resto de la gente, y sobre todo pues a los hombres y tal, pues que vigilar más, ¿no? O sea, estar más atento a todo lo que está ocurriendo en nuestro para poder. Y luego, desde hecho, hay algo que dentro de la desgracia hay una cosa que admiro positivamente, y es que estas mujeres que hoy en día están denunciando cosas que antes nadie se atrevía a denunciar, porque es muy duro, además, me parece que tiene que ser horrible por lo que tienen que estar pasando, y en cambio han sido valientes, ¿no? Y cada vez se denuncian más cosas, y no es que tampoco, no, es que están siendo más valientes, ¿no?, en denunciarlo, y están ayudando muchísimo con sus denuncias, ¿no? Y a mí no se me ocurre otra cosa más que intentar eso, ir avisando o alertando de qué es lo que puedes. Yo creo, intentar evitar. Rosa, que igual le tenemos que dar la vuelta, ¿no? Cuando has También. dicho, cuando le dices que le dices a tu hija, ten cuidado, igual habría que decirle que tú también tienes un hijo, a tu hijo. Y por supuesto que le digo lo mismo. Si sales y A mi no hijo- hagas tal, o sea, A mi porque hijo muchas le veces digo- parece que El tema de- ponemos el foco encima de las mujeres como si fueran las culpables de su desgracia, y que ya sé que no es el caso, Pero yo lo hago pero en ese ya, pero a mi muchas hijo, veces fíjate lo que le digo, también es le digo a mi hijo, le digo, por favor no le dejes a las chicas que vayan solas a casa, acompáñales. Pues eso Los- mismo te iba a decir ahora. Es lo que les digo. Porque es lo que Lo estoy siento. viendo en la cuadrilla de tu hijo Que les acompañe. con Leire Mercedes, Ani, todas estas. Yo le mando Van que- tres, dos chicos y una chica, acompañar a las chicas. Yo les suelo decir, no te cuesta nada Esta acompañarles. influencia, chavales de No es- 18 años. No es Se la cultura acompañan que a le casa. inculco, Sí. es lo que creo que como madre, ¿no? A mí como me gustaría que haga la mía, pero los valores que le inculco no son esos, a los que dices, ¿no? A lo que todos queremos, a respetar, a que uno es libre, piense lo que piense, que podrás discrepar y podrás ser de otro sexo, pero que cada uno tiene derecho a ir, lo que dices, tranquilamente a su casa a la hora que sea y sea del sexo que sea. Pero tanto a mi hija como a mi hijo, igual estoy equivocada, pero a uno le digo, no vayas sola a ninguna parte, a otro digo, acompáñale, no le dejes que una chica vaya sola. Conozco acerca del tema. Yo sí creo que la respuesta fue ejemplar, ¿eh? En Valencia se Sí, notó Sí. una rabia profunda por el hecho. Total, De hecho, yo sí. creo que marcaron las fiestas, unas fiestas que estaban yendo de una Muy manera bien. excepcional. Hemos hablado de la masificación Sí. del viernes. El viernes, por parte que nos pasaron, hubo una pelea. Además, creo que la vio bastante gente y tal. En la zona también del cruce con el Rivera, con una pelea dentro de lo que es esto. Dices, bueno, no tenía que haber pasado, pero está dentro de unos parámetros y que no sé si tenemos que tomar como normales, ¿no? El sábado, desde luego que las dos agresiones marcaron las fiestas. Yo Sí lo creo que que hubo una respuesta ejemplar y, bueno, como ayuntamiento dijimos que íbamos a ser parte activa y eso lo estamos cumpliendo, ¿no? Nosotros la ayuda que se nos ha pedido la estamos ofreciendo y está, bueno, pues se está trabajando con las personas agredidas, y luego ha habido a nivel institucional yo creo que una respuesta ejemplar. Recibimos la llamada y la colaboración y el ofrecimiento de ayuda de la directora de Emakunde, de diferentes instituciones, y luego creo que habría que dar, bueno, las gracias sobre todo a mí, bueno, pues por el trabajo realizado a la Ertzaintza, que lo que es al equipo gobierno nos han televisado la detención, en este caso la detención de esta persona, o por lo menos todos los movimientos hasta la detención. Hicieron un trabajo que yo creo que no es ahora no, tenemos todos estos programas y series de CSI no sé qué, y aquí nos han venido contando día tras día, independientemente de la hora, el trabajo que han venido haciendo, y ha sido un trabajo yo creo que admirable, vamos, o sea, desde hasta las 2 de la mañana haciendo no sé qué, hasta tal hora tal. Sabemos que es de aquí, tal, hasta que la han detenido. Eso nos lo han televisado y nos han dado, ¿no? Pues un poco, no sé cómo decirlo, pues, o sea, a mí me ha admirado el trabajo ¿no? que se ha venido realizando. Yo sí que pediría, porque ahora actualmente las redes sociales van muy rápido. Y actualmente nos basamos en ellas. Es muy duro
un día como el domingo, como el que tuvimos en Plencia, yo sí que pediría a la gente que no engorden el pastel, porque aquel día fue una locura. O sea, los WhatsApps andaban locos, los Facebook andaban locos, andaba todo el mundo al garete y te llegaban noticias de todo tipo. Entonces, sí que pediría, o de alguna manera, que se saque un comunicado inmediatamente, de manera que frene todo lo que son habladurías, engordar el pastel para decir, es que de repente yo me encontré con que a las 2:30 de la tarde te llegan noticias, acaba de ingresar en la UCI un chico que no sé qué tal, y dices, onda, y acaba de pasar en Plencia, y dices, ¿cómo? Pero esto es otro distinto, esto es diferente, esto... Y te vuelves, o sea, llega un momento que te vuelves loca, no llamándole a uno, llamándole al otro, llamas al municipal, llamas a... Y llega un momento que te vuelves loca. Entonces fue un día tan sumamente difícil que sí que pediría, primero por respeto a la gente, que se siente agredida, un poquito de respeto, y que se saquen un comunicado inmediato en el que se diga, pues ha pasado esto, esto, esto y esto y esto, y de aquí no vamos a sacar nada más, ¿vale? O sea, no vamos a engordar nada más, y a la gente un poquito de respeto hacia las personas agredidas, en cuanto a que no vayan pululando 100.000 cosas por ahí, que es también un poco importante. Controlar a la gente. La especulación, es que nos quedamos con ese mensaje. Para ponerle punto y final al debate, vamos a hacer otra ronda de 1 minuto, tenéis un máximo de 1 minuto, pues para hacer una reflexión final, pues si se os ha quedado algo en el tintero que queréis aportar o queréis decir, ¿sí? Vamos a empezar por Iker, como quieras. Pues yo apuntaría a que todo el que quiera se acerque a las fiestas de Plencia, apuntaría a que la juventud, la gente de mediana edad, porque hay gente que quiere hacer muchas cosas en el pueblo, se pusieran en contacto tanto con el ayuntamiento como con la comisión y se involucraran en las fiestas, porque me ha llegado gente que oye, yo quiero, pues vete a la comisión y dile que quieres hacer esto, o que te gustaría esto, eso y que las fiestas sean más populares, evidentemente, eso es lo más importante, que todo el mundo participe. Eso es el mensaje que daría yo, que sean más populares, que los chavales estén premiados, los críos, te digo, un poco va por ahí mi idea, ¿no? Rosa. Sí, lo que dice Iker, pues bueno, yo creo que en Plencia hay muchísimas asociaciones y clubes, ¿verdad? Creo que muchos son subvencionados. Pues qué ánimo, que también a veces se tienen que dar la... No, que hay muchos que no están participando, y que yo creo que igual que el ayuntamiento hace un esfuerzo en subvenciones, también los clubes y asociaciones por las que no participan, que se animen a participar, y a todos los ciudadanos, pues a todos los vecinos, que yo creo que la organización tiene que tocarles, y que seguramente quería más gente, y que también la gente se tiene que implicar, que todos podemos aportar algo de un montón de formas diferentes, que está claro que son unas fiestas muy chulas y que pasan por la implicación de todos. Pues yo, no sé, de aquí me llevo muchas ideas. Agradeceros a todos el debate y, lógicamente, a todos, sobre todo a Plencia Televista, que hay veces que os necesitamos para muchas cosas, y agradecer a todo el mundo. Que como comisión de fiestas estamos abiertos a que vengáis el que quiera a colaborar, a trabajar en un grupo, en otro, en los dos, y a todos los demás, pues que vengáis a disfrutar de las fiestas de Plencia, que es lo más bonito. ¿Qué os voy a decir yo? Bueno, en primer lugar, de agradecer a Plencia Televista este espacio, y que es un lujo. Por otra parte, voy a tocar 3 temas diferentes, así, bueno, alguno ya se ha comentado, el tema de la participación, pero bueno, el primero que quiero tocar es el tema del euskera. Yo creo que tenemos que impulsar la presencia del euskera en los diferentes actos que se dan en fiestas, tanto pues, desde los precios en las chosnas hasta el tema de a la hora de la entrega de premios, que ya se hace, pero igual tenemos que darle todavía un poquito más, etcétera, etcétera. Yo creo que hay que reforzar un poquito la presencia del euskera, que también he oído alguna queja al respecto, entonces pues lo dejo caer. Luego, por otra parte, también se ha hablado de
la ubicación de las chosnas. A mí me parece que la ubicación de las chosnas al astillero le da una vida al astillero que si no, no tendría, pero creo que tenemos que reducir el espacio de las chosnas, el tamaño de todas las chosnas. Yo creo que hay que llegar a un acuerdo y reducir el tamaño para que no ocupe tanto del recinto festivo. Y además es que, o sea, yo creo que las chosnas estando en el astillero se agradece, o sea, se agradece porque da una vida al principal espacio festivo que es la leche. Y luego, por último, pues eso, que yo creo que tenemos todas y todos coger e intentar participar de alguna manera o dejar nuestra gotita de arena en la organización de las fiestas, porque yo creo que, como he dicho antes, hay un desequilibrio brutal entre la participación que sea en los eventos y la participación en la organización de los eventos. Entonces, y por último, ya que se me ha pasado el minuto fijo, bueno, estoy robando el resto para... También felicitar a la gente que está en la comisión de fiestas, que hacen un trabajo brutal durante todo el año y también hay que felicitarles. Bueno, pues sin más, eso, que felicitaciones a la gente que está trabajando y que los que no estamos o estamos menos, que nos animemos a participar, a hacer una llamada de atención a esos clubs y a esas asociaciones para ver si sale alguien más para poder colaborar, y a la gente de a pie también. Pues lo que decía un poco David, ¿no? Esa gente que a veces vamos y ponemos pegas, decirle, vale, pues si no estás de acuerdo, ven y participa y colabora e intenta mejorar, ¿no? Sería un poco eso. Los parabienes para Plentzia Televista, la comisión y toda la gente que participa en las fiestas, y le daría la vuelta a la tortilla, ¿no? Más allá de las fiestas, todavía nos quedan unas fiestas que son las de San Nicolás, pero es que Plentzia tiene todos los fines de semana, incluidos otros días que no son fines de semana, eventos, partidos, eventos organizados por asociaciones, partidos organizados por clubs y demás. Entonces, tiempo para participar tenemos, no solo en las fiestas, sino que tenemos que colaborar en el 100% de lo que es el entramado asociativo de la villa, ¿no? El fin de semana que viene tenemos la celebración del aniversario, al siguiente, bueno, hay otra serie de eventos organizados por clubs, asociaciones y demás, y ahí tenemos que estar, ¿no? Siempre les echamos un poco la red a los clubs y a las asociaciones, pero bueno, a ellos también hay que prestarles nuestra colaboración, ¿no? Aunque sea asistiendo y que se sientan apoyados por el pueblo en sí. Bueno, pues es que ricasco a los 6 por participar en el debate. Yo creo que han salido cosas interesantes. Como tú bien decías, te llevas algunas ideas. Sí. Yo creo que también ha habido diversidad de opinión y de formas de hacer, que eso también es gratificante y es lo que hace también, ¿no?, que la comisión se pueda alimentar de todo eso. Nada, es que ricasco y a vosotros pues nada, nos vemos el siguiente mes con un nuevo Saltxan. Es que ricasco eta gabon.